Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Percy González y hoy, como todos los días, tenemos una cita con Dios por medio de la meditación de su palabra. Es mi deseo de que estés pasándola bien, de que disfrutes este día, el cual Dios ha preparado para su gloria, pero también para nuestro deleite. Y hoy vamos a reflexionar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6. A decir verdad, vamos a meditar solamente en parte del versículo 5 y en todo el versículo 6. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pues bien, aquí hay un mandato de parte de Dios hacia todos los creyentes, ¿no? Pues bien, aquí está hablando Pedro y Pedro está hablándole a toda su audiencia a que dejen de lado la soberbia, el orgullo, la autoexaltación y de que abracen la humildad, ¿no? Porque la soberbia es algo que Dios rechaza. Dice a que aquella persona que se llena de soberbia va a ser resistida por Dios. Sin embargo, aquella persona que abraza la humildad, que se comporta humildemente, va a recibir gracia de parte de Dios. Y por extensión, así como lo dijo Pedro a su audiencia, Dios nos lo dice hoy a nosotros. Dejemos de lado la soberbia. No hay motivo para la autoexaltación. El pecado del orgullo y la soberbia fue el primer pecado en la historia de toda la creación. Fue el primer pecado de Satanás, ¿no? Satanás se llenó de orgullo y fue echado de la presencia de Dios. El hombre quiso autoexaltarse allá en el Edén y fue echado también de ese jardín maravilloso, ¿no? Todo pecado, o muchos de los pecados que cometen hoy los seres humanos, nacen de un corazón lleno de soberbia. Y aquí hay un contraste, ¿no?, entre la soberbia y la humildad. La soberbia dice que terminará en la ruina de los hombres y la humildad terminará en la gracia, ¿no?, experimentada por ellos de parte de Dios. Esa orden: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este versículo me hace recordar una historia que se encuentra allá en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, y habla justamente acerca de una historia. La historia es muy conocida, la historia del fariseo y el publicano, y cómo es que uno se comporta soberbiamente y otro se comporta humildemente. Cómo es que uno se autoexalta en medio de la oración y cómo es que el otro reconoce su condición pecadora delante de Dios. Cómo es que uno al final termina siendo justificado y cómo es que el otro fue rechazado. Te voy a leer el texto para que refresques tu memoria. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y la historia encaja dentro de la cultura judía, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues bien, los judíos tenían como costumbre orar 2 veces al día. Una oración usualmente se realizaba a las 9 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde. Mucha gente se presentaba en el templo para participar de estas oraciones. Dice la Biblia que en ese momento, juntamente con todas las personas, se presentó un fariseo, ¿no?, de tantos que había, y un publicano, ¿no? Ellos resaltan en medio de todo este grupo de personas,
que subieron al templo a orar. Pero dice que estos dos contrastaban unos con otros. Dice que el publicano era una persona arrogante que oraba consigo mismo y se enaltecía por lo que no era. No era ladrón, no era pecador, no era adúltero, no era nada de eso. Es más, se comparó con el publicano. Ni aún soy como este publicano. Estos son perversos. Yo, sin embargo, soy digno delante de ti, ¿no? Se autoexaltaba. Ni siquiera se tomó un tiempo para adorar a Dios, ni para humillarse, sino usó toda su oración para autoexaltarse. Sin embargo, dicen de que el publicano dice que ni siquiera se acercó al grupo de personas que estaban orando. Dice que estando lejos, o sea, no se sentía digno. Segundo, no quería alzar sus ojos al cielo. Tercero, se golpeaba el pecho en señal de pesar por su pecado, dice, ¿no? Estas tres cosas muestran cómo es que esta persona está realmente humillada y reconoce su condición terrible delante de Dios. Sin embargo, clama a Dios por misericordia y le dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, ¿qué significa? Por favor, que esta ofrenda que se está realizando a ti sirva para aplacar tu ira y que yo reciba la gracia, a cambio la gracia de parte de ti. Las dos personas eran completamente distintas, tenían una oración completamente distinta porque tenían una actitud completamente distinta, ¿no? La diferencia entre el publicano y el fariseo era que uno estaba consciente de su pecado y el otro no. El fariseo dependía de sus obras delante de Dios. El publicano dependía de la misericordia y el perdón de Dios. El fariseo fue una persona muy elocuente, sin embargo el publicano fue sincero, ¿no? El fariseo pensó que él era el mejor de los hombres, alguien grandioso. El publicano, sin embargo, se pensó el peor de los pecadores, así como Pablo, ¿no? Yo soy el peor de los pecadores, ¿no? Dice que el fariseo tuvo como resultado que el fariseo fue rechazado por Dios y el publicano fue justificado justamente por el mismo Dios. ¿Habrá un motivo para que nosotros vivamos mostrando orgullo, soberbia en nuestra vida? Yo creo que no. Yo creo que el creyente, el genuino creyente, no tiene motivos para autoexaltarse. Por el contrario, tiene motivos para abrazar la humildad delante de Dios y delante de todos los hombres. Es el deseo, es mi deseo de que cada uno de nosotros podamos reconocer eso, podamos vernos delante de Dios y decir, Señor, si hoy soy lo que soy es por tu gracia. Si hoy tengo lo que yo poseo es porque tú me has llenado y me has colmado de tus favores. No es en mis propias fuerzas, no es por mis habilidades, no es por mis dones, por mis talentos. No, no, no. Si hoy tengo lo que tengo, si hoy tengo lo que tengo, las propiedades, mi familia, la posición económica, la situación en la cual me encuentro, es porque tú has permitido que eso me ocurra. Es por tu gracia. Nunca fueron por mis méritos. Pedro está haciendo un fuerte llamado a rechazar la soberbia y abrazar la humildad para estar bien con Dios. Y este es mi mensaje para esta mañana, este es mi mensaje para este día. Y con esto quisiera bendecirte, quisiera que esta palabra la apropies en tu vida, te apropies de esta palabra y que no solamente te apropies de esta palabra, sino que también la puedas compartir con otros. Ya que estás aquí escuchando este devocional, me gustaría que te tomes un tiempo para que seas un evangelista en redes y puedas compartir este mensaje con tus amigos, con tus vecinos, con las personas con quienes tú tienes contacto. Ve y cumple con la gran comisión. Esto es algo que tú no puedes dejar de lado, no puedes procrastinar. Tienes que ser un evangelista y lo puedes hacer a través de las redes. Por mi parte, será hasta mañana, sabiendo de que ir hablándote, recordándote de que todos los días, a partir de ahora, vamos a tener una reflexión diaria, meditar en Dios y en su palabra, ¿no? Si aún no te has suscrito, te voy a pedir que te suscribas a este canal Devocional Vida. Somos un canal que venimos de Spotify. Acá nos conoces como Devocional Vida. En Spotify nos puedes escuchar como Disfrutando a Dios de Percy González. Ahí tenemos reflexiones diarias. La misma reflexión que publicamos en Spotify también publicamos. Perdón.
la publicamos en este lugar. De aquí en más, solamente quiero recordarte de que Dios te ama y yo también. Conmigo será esta mañana. Un abrazo.